Hola amigos, soy Juanjito y en esta ocasión vamos a hacer una brevísima revisión de este poderoso dispositivo en serie llamado Noisy Cricket, que me hicieron favor de regalarme mis amigos de Biliquid para hacer esta revisión. Solamente vamos a hacer una breve revisión de esto y después vamos a repasar algunos de los fundamentos básicos del vapeo por cuanto a las cajas o los tubos mecánicos, porque en realidad he visto que hay un poco de confusión en algunas cosas y desde mi punto de vista, ya saben que no soy experto, finalmente yo soy abogado, pero a lo que voy es, hay conceptos esenciales para los vapeadores que voy a tratar de abordar en este video de manera también muy breve. ¿Qué tiene este dispositivo? En primer lugar, es un dispositivo que tiene baterías en serie. Usa dos baterías 18650 en serie, que significa que duplica el voltaje de las baterías. Al estar dos baterías en serie, el voltaje óptimo, recién cargadas las baterías, llega a 8.4. Miren, ahí se ve como una batería, se ve el positivo y el otro el negativo. Es un dispositivo súper sencillo, que en la parte de abajo tiene un puente donde se conectan las dos baterías y funciona con un pulsador mecánico, ¿sí?, que cierra el circuito. Y por el otro lado, por el lado del positivo, utiliza una rosca híbrida para que se conecte el atomizador. Por eso es que es un dispositivo pues, que entrega una gran cantidad de potencia. Y bueno, pues es interesante porque cambia un poco la forma en la que se realiza el vapeo con lo que normalmente estamos acostumbrados. O sea, normalmente estamos acostumbrados a utilizar dispositivos mecánicos que tienen una sola batería. Por ejemplo, este tubo es un tubo mecánico que utiliza una batería 18650 y bueno, en este caso la cantidad de voltios que da es de 4.2 voltios, mientras que este todo el tiempo va a estar dando 8.4 voltios. ¿Qué sucede? Que para ello tenemos que tener en consideración ciertas cosas para que no esté en límites peligrosos en el uso. Y bueno, si bien es cierto que este es un dispositivo súper sencillo, es un dispositivo de aluminio con un botón mecánico y con una rosca híbrida, lo interesante de este dispositivo es cómo vamos a tener que hacer nuestras resistencias para que se encuentren en límites óptimos de seguridad. Y por eso es que el día de hoy vamos a ver la ley del Ohm. ¿Sí? Bueno, todos ustedes que son vaperos profesionales tienen cierto conocimiento de la ley del Ohm. Esta ley del Ohm la utilizamos con el objeto de calcular que nuestras baterías tengan la capacidad suficiente por cuanto a la entrega de potencia con respecto a las resistencias que ponemos en nuestros dispositivos. Un ejemplo para iniciar es esta batería de Fest 18650. ¿Sí? Una batería de las que se utilizan comúnmente en dispositivos para el vapeo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué significa 18650? Cuando vemos esta nomenclatura, lo primero que sabemos es que el 18 significa que tiene 18 milímetros de diámetro la batería y 650 significa 650 milímetros de largo. Por eso hay muchos dispositivos que son compatibles con baterías 18500 y 18350. ¿Qué es lo que sucede? Que la batería tiene el mismo ancho, por lo tanto cabe en el mismo tubo, y la diferencia viene siendo el alto o la altura de la batería. En el caso de 18500 tendrá 500 milímetros y en el caso de 350 tendrá 350 milímetros de alto. Con esto podemos utilizar estas baterías en diferentes tubos mientras la altura del tubo se pueda regular. También podemos utilizar estas baterías porque todas estas baterías en valor nominal tienen un voltaje de 3.7 voltios. Ya en el uso, cuando una batería está cargada al 100%, sabemos que entrega 4.2 voltios de salida. Y tenemos otros dos datos que son interesantes en las baterías. Además de que tenemos el tamaño y tenemos el voltaje, tenemos aquí la capacidad, 3000
miliamperes. Bueno, miliamperes y después hay una H, ¿sí? Eso significa 3000 miliamperes por hora. Esto quiere decir que esta batería puede dar 3000 miliamperes en una hora de uso. Esto es, si yo tengo un dispositivo que necesita 3000 miliamperes para funcionar, que 3000 miliamperes significan 3 amperes, ¿sí? Si yo tengo un dispositivo que necesita 3000 miliamperes para funcionar, esta batería le va a durar una hora. Si yo tuviera un dispositivo que necesita 1500 miliamperes para funcionar, esta batería le va a durar 2 horas y así sucesivamente. Con esto calculamos la capacidad de retención de carga que tiene la batería. Por otro lado, tenemos otro dato importante. Sea verdad o no, esta batería nos dice que tiene una capacidad en la corriente de descarga de 35 amperes. Con esto tenemos los datos que necesitamos para poder calcular cuál es la resistencia que va a estar en un límite de seguridad en un dispositivo mecánico. ¿Por qué en un dispositivo mecánico? Porque en los dispositivos electrónicos, los chips calculan cuál es la capacidad de descarga que tiene la batería y simple y sencillamente no dejan que llegue, más bien no dejan que exceda ese límite. Siempre van a estar dentro de esos límites. Pero en los dispositivos mecánicos, en el momento en que nosotros cerramos el circuito, dependiendo de la resistencia que tenemos, simple y sencillamente la batería va a entregar el poder lo más que pueda. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Pues porque si la resistencia obliga a que nuestra batería se vaya a más de los amperes de descarga que tiene, entonces va a hacer que nuestra batería se caliente e inclusive empiece a ventilar, etc. No digo explotar porque en realidad todavía dentro de mi experiencia personal no creo que estas baterías puedan explotar, claro, siempre y cuando utilicemos una batería que tenga estas características, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para entender. En la ley de Ohm tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces, tenemos 4 variables en la fórmula de la ley de Ohm. Tenemos por un lado el voltaje, por otro lado la corriente, por otro lado la resistencia y por otro lado el poder, el poder que entrega, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas variables que conocemos de antemano y vamos a hacer un ejemplo con este Noisy Cricket. En este caso, al tener las baterías en serie, nuestro voltaje equivale a 8.4 volts. Vale la pena destacar que cuando tenemos baterías en serie, el voltaje se suma, o sea, se duplica. Por lo tanto, si el valor nominal es de 4.2 volts, en este caso vamos a tener 8.4. Mientras que el amperaje de salida queda igual. En el caso de baterías que están en paralelo, el voltaje queda igual, esto es 4.2 volts, mientras que el amperaje se duplica. En este caso, como son de 25 amperes, tendríamos 50. Aunque algunos expertos en baterías que se encuentran en el mundo del vapeo recomiendan considerar, en vez del doble, solamente 1.5 estos amperes. Esto es, si tuviéramos 25 amperes en cada batería, en vez de considerar 50 amperes, deberíamos de considerar 37.5. ¿Ok? Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, en este caso tenemos un voltaje de 8.4 en el Noisy Cricket y pensemos en una resistencia de 0.5 ohms. Esto nos daría un voltaje de 8.4, una corriente de 16.8 amperes, una resistencia de 0.5 y una entrega de poder, o sea, un wattaje de 141 watts. Con esto estaríamos todavía en un rango de seguridad dentro de las posibilidades de las baterías que estoy utilizando, que les recuerdo son de 25 amperes. Vamos a bajar un poco la resistencia y hacer el cálculo para ver qué es lo que sucedería. Y pensemos ahora en una resistencia que fuera de 0.3 ohms. En este caso, el voltaje siendo de 8.4 volts, la corriente sería de 28 amperes, con lo que ya me estaría excediendo
de los 25 amperes que pueden entregar estas baterías. ¿Qué sucede? Pues no me estoy excediendo tanto, por lo que las baterías empezarían a calentarse. No llegarían todavía a cosas complejas como a empezar a ventilar o calentarse tanto que pudieran a empezar a ventilar los contenidos, pero ya no estoy en un rango de seguridad dentro del vapeo. Vamos inclusive a hacer un ejemplo bajando esta resistencia a 0.2 ohms. En el caso de 0.2, lo que tendríamos es el voltaje de 8.4, una corriente de 42 amperes, la resistencia de 0.2, y tendríamos un poder de 352 watts. En este caso, ya las baterías estarían muy excedidas. En el caso de baterías de 25 amperes, bueno, pues está súper excedida, pero inclusive en el caso de baterías de 35 amperes. Entonces, bueno, esta es una situación que ya no hay baterías en la actualidad que con los vapeadores den esta cantidad de amperes. Por lo tanto, esto ya estaría fuera del rango, y esto lo calculamos utilizando precisamente la ley de Ohm. Entonces, en el caso de este dispositivo, lo que necesitamos más o menos sería una resistencia de aproximadamente 0.35 ohms. ¿Sí? En una resistencia de 0.35 ohms tendríamos 8.4 voltios, 24 amperes de salida y estaría dando 201.6 watts. Entonces eso sería, digámoslo así, lo máximo que podríamos utilizar para estar en un rango de seguridad de acuerdo a las especificaciones técnicas propias de la batería. ¿Ok? Ahora vamos a ver rapidísimo unos ejemplos con un tubo mecánico que utiliza una sola batería 18650. En este caso partimos de un voltaje de 4.2 voltios y vamos a pensar que tenemos una resistencia de 0.5 ohms. Lo que necesitaríamos sería una corriente de 8.4 amperes y un wattaje que nos estaría dando de 35.28 watts. Totalmente seguro. Vamos a ir otra vez a una resistencia de 0.3 ohms, en cuyo caso nos estaría dando un poder de 58.8 watts y necesitaríamos una corriente de 14 amperes. Todavía estamos en un límite de seguridad claro contra una batería que utiliza 25, que nos da 25 amperes de salida. Nos vamos a 0.2 en la resistencia y ahí ya necesitaríamos 21 amperes en la corriente de salida, con lo que bueno, ya empezamos a llegar a los límites de una sola batería. Tenemos 4.2 voltios, 21 amperes, 0.2 ohms en la resistencia y nos está dando 88.2 watts. Vamos a seguirle bajando, por ejemplo, a una resistencia de 0.15 y aquí sí ya estaríamos en 28 amperes, lo que necesitaríamos que nos diera la batería. Aquí ya los límites contra las baterías que yo estoy utilizando de 25, pues ya estarían excedidos, pero no con respecto a las baterías de 35 amperes. Vamos a bajarle todavía más, vamos a dejarlo en 0.1 ohms y en este caso ya se excedería a 42 amperes. Por eso, una situación segura, más o menos en el caso de los tubos, es teniendo baterías de 35 amperes de salida, no bajarlos más allá de 0.12 ohms, que la resistencia no esté más abajo de 0.12 ohms. Con eso tendríamos una necesidad de un amperaje de 35 amperes y estaría dando 147 watts esta configuración. Bueno, en realidad esto es la base del uso seguro de los dispositivos mecánicos, sean de una batería o de dos baterías. Todavía tenemos el caso de los paralelos, donde ustedes se podrán dar cuenta, con lo que hemos visto el día de hoy, que como el amperaje es mucho más alto, podemos utilizar resistencias más bajas. Seguimos en 4.2 voltios y las resistencias pues se pueden ir mucho más bajas porque estamos sumando la cantidad de amperes que tenemos. Bueno, ¿qué otra cosa vale la pena destacar en este video? Bueno, hay una situación que no contempla la ley de Ohm, pero que también es importante. Eso es algo que se llama área de calentamiento. O sea, si nosotros utilizamos un alambre muy delgado, tendrá mayor resistencia que un alambre grueso.
Por ejemplo, si utilizamos un alambre calibre 32 y le damos 2 vueltas, seguramente tendrá una resistencia aproximada, lo estoy diciendo así nada más, de 0.5 ohms, por decir una cosa. Pero si utilizamos un alambre de calibre 20, pues ese necesitamos 10 vueltas para que tenga 0.5 ohms, es más de 10 vueltas, posiblemente 20 vueltas para que tenga 0.5 ohms. Si se fijan, en ambos casos las resistencias serían muy distintas. En una sería un alambre muy grueso con muchas vueltas y en la otra sería un alambre muy delgado con pocas vueltas. Esto también influye en la forma en que desempeña el dispositivo electrónico. Pero esto no lo tenemos en la fórmula, entonces eso sí lo vamos calculando pues prácticamente con la práctica. O sea, ¿qué sucede? Que podemos tener resistencias que valgan lo mismo en cuanto a los ohms, pero que el área de calentamiento sea muy diferente. Y ustedes lo han notado, los que ya han utilizado este tipo de dispositivos, que cuando hacen una resistencia, por ejemplo, que tiene 10 vueltas de calibre 22, ¿sí?, una batería tarda mucho en calentar toda esa área, mientras que cuando se tienen pocas vueltas de alambres delgados, pues esto se calienta muy rápido. Esto también hay que considerarlo cuando hacemos nuestras resistencias. Bueno, pues valga esto como una mera introducción a la ley del Ohm y de cómo utilizarla en los dispositivos de vapeo, aprovechando la revisión del Noisy Cricket, que finalmente me dio la idea de empezar a experimentar con un dispositivo que da un voltaje todo el tiempo nominal muchísimo más alto de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Lo que yo he hecho es que he utilizado una resistencia de 0.75 ohms con el objeto de que pues no esté dando tampoco tanto poder y no pueda ni siquiera vapear a gusto. Ok, pues espero que les haya gustado este video que trató de ser un poco más informativo. Seguimos viendo las revisiones, suscríbanse, estoy a punto de llegar a 500 suscriptores, con lo que haré una rifa, ya saben, auspiciada por mi amigo de B-Liquid. Y bueno, si les gustó el video, comenten, denle like, síganos en Facebook, en Twitter y en el propio canal de YouTube. Y bueno, hasta la próxima. Miguel Ruiz, chinga tu madre.